La paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todos ustedes, sobre todos aquellos que vean este video, que es en vivo. Y hoy queremos hablar de las 7 palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz. Después de toda esta Semana Mayor, de todos los eventos que pasaron, y hoy estamos para hablar claramente sobre las 7 palabras. La primera palabra es una palabra de perdón. Lucas 23:34 dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Quiero orar bajo esta primera palabra para que Dios bendiga a todo aquel que pueda oír este video, que Dios le hable a su corazón y que podamos entender, comprender y hacer lo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó dicho que hagamos. El antetexto nos habla del lugar de la ejecución, que se llamaba la calavera. En hebreo, Gólgota. En griego, Cranión. Y esto tiene que ver con la configuración del terreno. Se parecía a un cráneo, a un lugar de ejecución. Y a menudo calavera se usa como símbolo de muerte. Esto fue a las 10 de la mañana. Ahí le crucificaron. Que el Mesías fuese a morir era algo difícil de aceptar, pero que murió de la forma en que murió iba más allá de toda posibilidad, porque Gálatas 3:13 dice: maldito todo aquel que muere en un madero. Pero todo lo que Jesús tocó, como la cruz, la adornó, la transfiguró y dejó un halo de esplendor y de hermosura. Este es un pensamiento especial. Enséñame el sentido de aquella cruz que se levanta con aquel varón de dolores, condenado a desangrarse y a morir. Hubo 3 cruces en el Calvario, la de Jesús en medio y un criminal a cada lado, Dimas y Gestas. Ahí se cumplió Isaías 53:12, que fue contado con los pecadores. Lo importante aquí es que en el alma de Jesús no había resentimiento, no había ira ni deseo de alguno de castigo sobre los que lo estaban maltratando, y los perdonó. Y luego vino la división de sus vestidos y echaron suertes sobre su túnica especial sin costura. También dice la palabra que oraría por sus enemigos. Salmo 109, versículo 4. Él tuvo que perdonar los latigazos, las bofetadas, la corona de espinas, los clavos, su desnudez, la lanza. Hirieron su cuerpo, los insultos, expresiones de desprecio y de mofa. Se burlaron, hubo sarcasmo por medio de los israelitas. Y esto hería y desgarraba su corazón. También traspasaron su costado y clavaron, y su alma quedó destrozada. Lo normal era que los crucificados maldijeran a sus verdugos, pero Jesús nos había enseñado: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Señor, ayúdanos a perdonar, pero también ayúdanos a no ofender. Así como dijo Esteban: no les tomes en cuenta este pecado. La aplicación para nuestras vidas el día de hoy, mis hermanos: hoy en día te vas a encontrar a toda clase de gente desagradable que te harán daño, te injuriarán, te insultarán y todas las cosas. Pero tú no puedes hacer lo mismo, pues tú eres alguien que mora el Espíritu del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Señor, ayúdame a perdonar a todos los que me han ofendido y también a los que yo he ofendido, de palabra o de hecho.
En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Segunda palabra, palabra de esperanza a las 11 de la mañana. Lucas 23:43, entonces le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Al principio los dos ladrones injuriaban a Jesús. Le decían que si era el Cristo, ¿por qué no los salvaba a ellos también? Pero uno de ellos recapacitó claramente y volviéndose a su compañero le dijo que no fuera irreverente, porque ellos merecían estar ahí en esa cruz, porque habían hecho muchas cosas, pero Jesús nada impropio había hecho. Volviéndose Jesús al malhechor le pidió, volviéndose a Jesús el malhechor le pidió que cuando él estableciera su reino, se acordara de él. Aquel malhechor moribundo creyó que Jesús se levantaría de los muertos y que llegaría a reinar sobre este mundo. Jesús recompensó su fe con la promesa que aquel mismo día estaría con él en el paraíso, o sea, en el tercer cielo, así como dice 2 Corintios 12:2 y 4. Y esto significa la morada de Dios. Escucha esto, hoy, qué presteza, estarás conmigo, qué compañía tan especial estar con Jesús en el paraíso, qué dicha que todos podamos estar en el paraíso. Salvación es igual a arrepentimiento, más fe, más bautismo en el nombre de Jesús. Cabe señalar que es el único caso en la Biblia que no fue bautizado y fue llevado hasta allá. La salvación no es universal. Había dos malhechores, uno se salvó y el otro no. Uno fue al cielo y el otro fue al infierno. Hoy estarás conmigo. Qué importante que podamos estar con Él, mis hermanos, tú y yo. ¿Tú de cuál eres? ¿De los que dudan o de los que creen? ¿Tú de cuál eres? ¿De los que piensan en lo material o en la vida eterna? ¿Tú de cuál eres? ¿Los que piensan en la vida que estamos viviendo hoy o en lo espiritual allá en el cielo? Tercera palabra, palabra de previsión. Esto fue a las 11:15 de la mañana. Juan 19, 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo lo recibió en su casa. A pesar de los propios padecimientos de nuestro Señor Jesucristo, tenía una tierna consideración por medio de los demás, porque al ver a su madre y a Juan los presentó como quien a partir de ese entonces tomaría el puesto como hijo de ella. Al llamar a Jesús mujer, esto es una lección importante que Jesús nos da para que no podamos poner a María como un objeto de adoración como lo hacen algunos otros. Como su madre, Juan obedeció y la recibió en su casa. Si bien él moría, no dejó de preocuparse sin dejar sin ayuda a su madre. Así María perdía un hijo, pero tendría otro. Cuarta palabra y una de las más importantes, la palabra de desolación. A la 1:15 de la tarde. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos dijo, Eloí, Eloí. Todo esto viene el Salmo 22:1 para honra y gloria de Dios. Todos los padecimientos que sufrió nuestro Señor Jesús no se comparan con lo que iba a pasar. Desde la hora sexta a mediodía hasta la hora novena, 3 de la tarde, hubo tinieblas sobre la tierra de Palestina. En ese tiempo Jesús llevó
la maldición de los pecados de toda la humanidad. Dio satisfacción a las santas demandas de Dios contra el pecado. Sabemos que en esas 3 horas se consumó la obra necesaria para la redención del hombre, para la salvación, para la expiación. Y hacia las 3 de la tarde clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en el versículo 3 dice: Tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Por cuanto Dios es santo, no pudo aceptar que Jesús, cuando cargó con todos nuestros pecados, por eso tuvo que desampararlo un poco. Dios, como juez, miró y vio nuestros pecados. El sustituto sin pecado cargó con todos nuestros pecados. Yo le puedo llamar el clamor del huérfano Emmanuel abandonado. Dios se separó de su propia esencia. Cristo dijo: mi Dios, estoy abandonado. Gritó fuertemente en arameo. Lo desamparó, porque en su santidad tenía que separarse de él. Así Jesús estaba pagando la pena de una manera total. 2 Corintios 5:21 e Isaías 59:2. Él tenía 6 horas de intenso dolor. Cristo experimentó en propia carne la soledad más intensa, el olvido más cruel y el abandono más extremo. Por eso Él sabe lo que nosotros como hombres sufrimos cuando estamos sin Dios. Y también nos entiende los que estamos con Él cuando perdemos a un familiar y nos sentimos solos. Quinta palabra. Palabra de angustia física. Fue a la 1:45. Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que se cumpliese la escritura: tengo sed. Salmo 69:21. La obra estaba consumada. Entre los versículos 27 y 28 están las 3 horas de tinieblas, de las 12 a las 3 de la tarde. Fue durante este tiempo que Jesús fue abandonado por Dios y sufrió la pena de nuestros pecados. Su clamor "tengo sed" indicaba una sed real física. Habían pasado 9 horas desde el inicio de todo esto. Nos recuerda que más intensa que su sed física era su sed espiritual, porque Él quería que todas las almas se salvaran. Los soldados le dieron a beber vinagre, ataron una esponja al extremo de una caña de hisopo y la apretaron contra sus labios. Pero no debemos de confundir con el vinagre con miel mirra que le habían ofrecido antes, y no bebió, debido a que hubiera actuado embotado en su capacidad de sufrir, y Él quería llevar nuestros pecados en plena conciencia. Tenía sed de justicia. Sexta palabra, palabra de triunfo, a las 2:15 de la tarde. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es, había terminado la obra que su Padre le había encomendado, el derramamiento de su alma como ofrenda por el pecado, obra de redención y obra de expiación. Es cierto que todavía no había muerto, pero su muerte, sepultura y resurrección eran tan ciertas como si ya las hubiese cumplido. Así el Señor podía anunciar que se había abierto el camino por Él, que los pecadores podían ser salvados. Demos gracias a Dios hoy por la obra acabada del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Algunos dicen que habiendo inclinado la cabeza, puede significar que echó la cabeza para atrás, puso su cabeza en posición de reposo. Estaba cansado, ya eran 9 horas de todo este sufrimiento. El hecho de que entregó el Espíritu enfatiza de que su muerte fue voluntaria, muy diferente a nosotros. Nosotros vamos a morir cuando Él lo decida, pero Él voluntariamente decidió morir. En pleno control de sus facultades, despidió su espíritu. Es un acto que nadie podía llevar a cabo. Mateo dice que entregó el Espíritu. La gran voz demostró que murió en poder. Al entregar su Espíritu, distinguió su muerte la de los demás. Y dijo: yo pongo mi vida para volver a tomarla.
Nadie me la quita. Si yo la pongo de mí mismo, tengo potestad para ponerla y tengo potestad para volverla a tomar. Juan 10, 17 y 18. La copa que había aceptado en el Getsemaní quedó vacía hasta la última gota. Y este es un grito de victoria. La carrera que había comenzado 3 años atrás terminó con éxito. Podemos verlo en Colosenses 2:15. Y el propósito de salvación del hombre se cumplió porque tú y yo, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, somos salvos. Séptima palabra, palabra de confianza, a las meras 3 de la tarde. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Se había iniciado una gran y nueva era, de proximidad y no de distancia de él. Cuando él murió, el velo del templo se rompió de arriba abajo. En el 23:45 viene eso. Se rasgó a la mitad, y eso exponía que por medio de la muerte de Jesús se había abierto un camino para que nosotros nos alleguemos a Él. No tenemos que pedir perdón a nadie, sino el único que nos perdona se llama Jesús. Hubo un terremoto, las rocas se partieron. Salmo 31:5 dijo: encomiendo mi espíritu. Y durante estas 3 horas de tinieblas llevó la pena de nuestros pecados en su cuerpo. Sobre el madero encomendó su espíritu en manos de Dios. El centurión quedó tan abrumado por la escena que vio, que dijo: en verdad este hombre era justo. Pero Mateo lo dice de otra manera. Mateo dice: en verdad este hombre era hijo de Dios. ¿Qué quería decir con ello el centurión? ¿Fue una confesión de fe lo que hizo el centurión para nuestro Señor Jesucristo, aceptándolo como Señor y Salvador? ¿O un simple reconocimiento de que Jesús era más que un simple hombre? Le quebraron las piernas a los malhechores, pero cuando llegaron con él, lo vieron muerto y no lo hicieron. Ahí se cumple la profecía del Salmo 34:20. También un soldado le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Zacarías 12:10. Último estallido de maldad. Fue un golpe hosco del enemigo, derrotado tras la batalla, que denunciaba el odio profundo arraigado en el corazón del hombre contra Dios y contra Cristo. La sangre significa purificación de la culpa del pecado, y el agua significa purificación de la contaminación del pecado por medio de la palabra. Jesús fue sepultado. José de Arimatea le prestó el sepulcro. Y así lo dice Isaías 53:9, que con los ricos sería en su muerte. Por último, estuvo 3 días en el sepulcro, según dice Mateo 12:40. Nosotros nos identificamos con el Señor Jesucristo en su resurrección. Y con la ayuda de nuestro Dios, terminamos estas 7 palabras en victoria, declarando que Él venció a la muerte y al pecado. Y con la ayuda de Dios, el próximo domingo estaremos dando palabras de triunfo, de resurrección, aunque el día de mañana daremos algunas palabras especiales de lo que pasó en ese sábado de la Semana Mayor. Bendigo a todos los que escucharon esta transmisión y los invito a que si tienen alguna duda me lo hagan saber en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los bendigo grandemente. Amén.